Dice hermano, no escucha. No veo y no escucha. Ayuda. La salvación y la vida eterna. La Biblia nos habla sobre la salvación y la vida eterna, la cual Dios nos tiene preparada para toda la humanidad. Y se basan en cumplir la ley que Dios nos proclamó para guiar al hombre, para vivir en la tierra. Tengamos en cuenta que estas leyes nos enseñan a reconocer qué es el pecado. En la Biblia también nos habla de la era de la gracia, es decir, donde nos enseña que Dios realizó la obra redentora, perdonando el pecado del hombre. Cabe resaltar que dicha salvación y la vida eterna está relacionada estrechamente con nuestro fin y destino. Es decir, es muy importante para que seamos salvos y entremos al reino de los cielos. Entonces, hagámonos unas preguntas. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la salvación y la vida eterna? ¿Ser salvo realmente significa recibir la salvación completa? ¿Cuál es la diferencia entre ser salvos y alcanzar la salvación completa? ¿Cómo obtener la salvación en los últimos días? Si el Señor llama a tu puerta, ¿eres capaz de reconocer su voz? Para poder entender lo que Dios nos quiere decir, hagámoslo a través de la palabra. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la salvación y la vida eterna? En la Biblia podemos encontrar varios versículos que nos hablan del tema, ¿no? En Marcos 16, versículo 16 dice: el que cree y se bautiza se salvará. El que se resista a creer se condenará. Hablamos de la salvación por el bautismo. Y la Biblia es clara. La Biblia es clara al afirmar que esta salvación es por gracia a través de la fe en Cristo. Tal y como dice en Lucas 19, en el versículo 10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. La Biblia también nos habla sobre la vida eterna. En la primera de Juan, capítulo 5, versículo del 11 al 12, nos dice esa aclaración de Dios, que nos ha dado la vida eterna. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Muy similar a la que dice Mateo. Esto quiere decir que para ser salvos debemos ser creyentes. Hay muchas personas que dicen, yo quiero creer en la vida eterna, pero la pregunta sería, ¿en quién crees tú? Ojo, no me refiero a en qué crees, sino en quién crees, es decir, en Dios, su testimonio, su palabra. Y si nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, estamos en camino de la salvación y la vida eterna. ¿Ser salvo realmente significa recibir la salvación completa? Para responder esta pregunta debemos recurrir a nuestra Biblia, y si buscamos en Romanos 10, del 9 al 10, donde nos dice, porque si confiesas con tu boca que Jesús es Señor
y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Al que cree de corazón, Dios lo recibe, y el que proclama con los labios se salva. A mi entender, lo que Pablo lo que nos quiere decir es que para ser salvo no basta con orar y decir, yo creo en Jesús. Lo que se necesita en realidad es nacer de nuevo y que nuestro arrepentimiento sea sincero, ya que una oración jamás nos hará salvos si nuestros corazones no están con Dios. Imitemos a nuestro Señor Jesucristo a nuestro hogar. Como nos muestra también el libro de Lucas, capítulo 19, versículo del 9 al 10, ¿no? Cuando él estuvo cenando en la casa de Zaqueo, al ver que entregó todos sus ahorros, le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que había perdido. Recordemos estas palabras. La Biblia nos muestra que el cambio se puede dar en las personas. Todos podemos cambiar, ¿no? Y que Jesús nos enseña que todas las personas tienen derecho a un cambio y a un arrepentimiento. El arrepentimiento real. Entiendo cuál es la diferencia esencial entre ser salvo y alcanzar la salvación completa. Para comprender la diferencia, debemos hablar de la salvación que nos espera en nuestros últimos días. Esa salvación que Dios nos ha preparado. Aquí vemos que en Juan 8, versículos 34 al 35, nos dice, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Como vemos, la Biblia nos hace una diferencia entre el hijo y el esclavo. ¿Qué queremos ser nosotros? ¿Esclavos o hijos? En nosotros está entonces si queremos una salvación completa haciendo la voluntad de Dios. También lo dice Mateo en su versículo 21. Señor, no todo lo que me dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿A qué nos referimos con voluntad de Dios? Puede ser compartiendo con los demás, también prestar atención a nuestros hijos, compartir los rosarios que tenemos los jueves, los viernes, o las reuniones que los martes y jueves, las reuniones que también tenemos ahora nosotros, ¿no? Compartimos no solamente la palabra, sino también nuestras actividades, ¿no? Lo que nos pasa, lo bueno, lo malo, somos una familia, ¿no? Y de esa manera también nos adherimos a la palabra de Dios. ¿Cómo obtener la salvación en nuestros últimos días? Si hablamos de la salvación de nuestros últimos días, bueno, nos estamos refiriendo a una reconciliación con Dios. Y esto es posible para cualquiera, ¿no? Cualquiera, pero solo va a ser a través de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que tener siempre en cuenta eso. O sea, porque Jesús es quien vivió una vida perfecta y murió haciendo un sacrificio. Recordemos, mediante la confesión de pecado, hacemos más liviana nuestra carga. Así como dice nuestro hermano Alberto, el pecado es como una mochila que cargamos día con día, ¿no? Hay que hacer más liviana esa carga con la esperanza de llevar a la vida eterna al lado de nuestro Señor Jesucristo, con una carga más liviana. Es difícil decir no temamos al sufrimiento, ¿no? Que tenemos aquí en la tierra, porque Jesús nos enseñó sus bienaventuranzas, que la vida puede llevarse con bienestar. En Mateo 5,
versículo del 3 al 12 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios en otros. Veamos bien esta pregunta, ¿no? Porque todos estamos esperando la segunda llegada de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Dice, si el Señor llama a tu puerta, ¿eres capaz de reconocer la voz del Señor? Vemos que nos dice la Biblia. En Juan 10, del 27 al 28, nos dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. En este versículo vemos que Jesús retoma la parábola del buen pastor. Es el pastor que conoce a todas sus ovejas y que existe una unión entre Dios y su creación, o sea, nosotros, ¿no? Pero siempre va a ser solo a través de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos estar atentos, porque Jesús llegará un día como ladrón por la noche, sin avisar. Y debemos estar preparados, ya que nadie sabe en qué momento va a ser. Lo único que sabe es Dios. En estas predicciones las vemos en el Apocalipsis. Por ejemplo, en Apocalipsis 3, versículo 20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Imagínese si Dios toca su puerta. Está esperando que usted abra la puerta, que llegue su salvación a su hogar. Porque, como dice Apocalipsis, ¿no? Capítulo 2, versículo 7, el que tiene oídos, oiga. Oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias, porque no todos seremos aptos para escuchar la palabra de Dios. Por eso estamos aquí, para aprender cada una de las enseñanzas y lecturas bíblicas a través de Dios. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la vida eterna? Cuando la Biblia nos habla de la vida eterna, se refiere a un don de Dios. Y ese don viene únicamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Lo decimos varias veces, porque es de esa forma. La única forma de llegar a Dios siempre va a ser a través de Jesús. Por una parte está el pecado, que nos paga con la muerte, y por el otro vamos a tener a Dios, el que nos va a regalar la vida eterna. Este don de la vida eterna viene a aquellos que creen en Jesucristo. Jesús es quien es la resurrección y la vida. Porque sabemos, ¿no? Jesús dijo: yo soy la resurrección, y el que cree en mí vivirá. El hecho de que esta vida es eterna indica que la vida es perpetua, es decir, continúa para siempre y sin un final. Juan dice de manera muy sencilla: Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El Hijo que tiene el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. ¿Y cómo poder saber si tenemos la vida eterna? Bueno, primero que todo, debemos confesar nuestro pecado, luego aceptar a Jesús, como hemos dicho, ¿no? Que es nuestro Salvador, enviado por Dios, porque Él murió por nuestros pecados, ¿no? Resucitó al tercer día, ¿no? Demostrándonos que existe una salvación, una vida eterna, una resurrección. Por eso tengamos fe y confianza en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Y de esta forma podremos ser salvos. Bueno, aquí hay una breve imagen donde podemos apreciar
el hombre de un lado y Dios Santo al otro extremo, ¿no? Y hay un abismo, digamos así, entre el hombre pecador y Dios Santo. No solamente podemos llegar al otro lado a través de las buenas obras, nuestra religión o la mortalidad, sino reconociendo a través de nuestra boca y nuestro corazón a Jesucristo. A continuación le vamos a pasar un videíto que también explica un poco más de esto. ¿No? Sí.
Bien, hermanos, la Biblia, ¿qué nos está mostrando? ¿No? Nos está mostrando básicamente el sacrificio de Jesús que llegó a la tierra para salvarnos del pecado. Y aunque Jesús hizo mucho, ¿no? Hizo mucho entre nosotros, y completó la redención para toda la humanidad. Es decir, se convirtió en una ofrenda por el pecado del hombre y tratando de liberarnos del carácter corrupto del hombre. Sí, cierto, hermanos, como acabamos de ver, todos los carteles que cargaba, ¿no? La persona, o bueno, el muñequito en el gráfico, en el video, todas estaban oscuras. Y nosotros nos damos cuenta que el cartel de Jesús, la iluminación, el color, la vida que nos da Él, a través de Él encontramos eso, esa luz de esperanza para la salvación a través de su palabra. No sé si a ustedes les habrá pasado, pero siempre cuando estamos muy afligidos, muy complicados con tantas cosas, siempre al final está esa luz que necesitamos todos, Jesucristo, ¿no? Para iluminar nuestra alma, para seguir adelante, para de repente arrepentirnos de nuestros pecados. Ese es Jesús, el que se transmite a través de nuestra boca y que nace de nuestro corazón. Eso es lo más lindo, ¿no? Ver en Él la luz al final del túnel, como dice. Amén, hermanos. Amén. Esperamos que les haya gustado el tema. Y realmente sí, me toca un poco el corazón esta parte porque es lo más grande que hay aquí, Jesús. Es lo que ilumina nuestros corazones, lo que nos alegra, ese sol radiante, quizás más radiante que el sol, cuando está en nuestro corazón, que nos hace llenar de plenitud, de gozo, de alegría, cuando tenemos momentos de tristeza, cuando nos sentimos decaídos. Él está en nuestras bocas, mantengámoslo así, tengámoslo en nuestros corazones para seguir adelante y para alcanzar la salvación y tal vez la vida eterna. Amén, hermanos. Amén, hermano. Amén, hermano. Amén. Oh, qué difícil, ¿no? Amén. Bien, hermanito, comentemos. Algunos comentarios, algunas preguntas tal vez, o algo que quieran comentar o complementar, agregar. Lo único, hermanito, disculpe, no sé, creo, pero lo único que ustedes han emitido un video, pero no se ha logrado ver o no lo he logrado ver yo. ¿Llegó a ver el video o no se llegó a ver? No, no se llegó a ver. A ver. No llegamos a ver. A ver, ¿cuál es? Pensé que era mi celular porque no puedo. Al final nomás no se vio la luz, pero lo demás sí hemos visto. A ver. Nomás no se vio. Todo el PowerPoint sí, pero el video no se ha visto. Ahí puede presentar usted. A ver, lo voy a poner de nuevo. Un momentito. Sí, estaba, pues, ¿cómo no va a estar? A ver, vamos a ver. ¿No? A ver, ¿se ve ahí? Uy, ¿qué pasó? ¿Se ve, hermanito? Sí. A ver si lo... Ya, ahí, ¿todavía se ve? Sí. Ya, a ver, lo ponemos ahí de nuevo. Ok. Todo el rato está bien.
Paso. Palmera. No. ¿Cuánto queda? 10. ¿Un segundo? Bien, hermanitos, ese era el video. Ese video no se pudo ver anteriormente. Sí, está muy ilustrativo, hermanitos, gracias. A eso me refería, ¿no? ¿Cómo es esto Jesucristo, ¿no? Tan radiante, tan iluminado, tan bello, que toca nuestros corazones. Y más allá de la distancia que tengamos con Él, es las cosas que nosotros nos propongamos hacer, ¿no? Mientras más estemos en pecado, por decir así, más lejos será nuestro tramo por avanzar hacia Él, ¿no? Mientras más cerca de su palabra, más cerca de del corazón de las personas, como prójimos, como hermanos, estaremos más cerca, ¿no? A través de su palabra también. Antiguamente se regían las poblaciones en el Antiguo Testamento era a través de los mandamientos, ¿no? Ahora nosotros tenemos la Biblia, donde está plasmada cada una de las enseñanzas para llegar a la salvación. Amén, hermanos. Amén, hermano. Amén, hermano. Se va a cortar Sí, ahorita, ¿no? todavía faltan 8 minutos, 7 minutos. Ah, ya. Bien, hermanitos, Avisa. Si no, algo, perdón. ¿no? ¿Algún comentario
¿Algo que añadir? Sí, sino que bien, ¿no? En primer lugar, hermano, gracias, hermano Luis Enrique, hermana Jenny, ¿no? Por su, ¿no? Por este tema, por este brillante tema, ¿no? Que nos ilude, sobre todo el video que está bastante ilustrativo también, ¿no? Que nos ayuda a entender bien, ¿no? A entender mejor, ¿no? Que digamos, cómo es que nosotros hallamos la salvación, ¿no? Y eso justamente es digamos, un punto de diferencia con los hermanos protestantes, ¿no? Ellos dicen, ¿no? Ellos parten de esto, ¿no? Que a nosotros nuestras obras prácticamente, para ellos, para ellos lo más importante es la gracia de Dios. La gracia. Dice que hay dos cosas, ¿no? Nosotros somos salvos por obras o por gracia. Entonces, lo que plantean generalmente los hermanos protestantes, ellos dicen, ¿no? Dan más prioridad a la gracia de Dios, ¿no? Es por decir, no tanto a las obras, a las obras lo ponen un poco bajo, ¿no? Y más dan prioridad a la gracia de Dios, ¿no? Pero en cambio nuestra iglesia, nosotros vemos que nos enseña, bueno, dice, tú muéstrame tus obras, ¿no? Tú muéstrame tu fe, ¿no? Tú puedes tener fe, ¿no? Pero yo te doy mis obras, ¿no? Yo te muestro mis obras. Entonces, para la Iglesia Católica, entonces lo que no solamente es uno, para la Iglesia Católica son los dos. Nosotros nos salvamos por obra, pero también por la gracia de Dios, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Pablo él se encargó pues de matar y de buscar a los cristianos. De sus obras no eran buenas. ¿Por qué se valía de todo? ¿Para qué? Para enjuiciar, matar, doblegar a los cristianos. Incluso él creo que formó parte cuando a Esteban lo mataron, ¿no? Entonces, Dios, ¿no? Sin embargo, Jesús eligió a Pablo. Entonces, Pablo se salvó por sus obras, no se salvó por sus obras. Pablo se salvó por la gracia de Dios, ¿no? Porque Dios lo eligió, ¿no? Él lo eligió, ¿no? Amén, hermano. Respecto a otros hermanitos también quisiera Amén, compartir. Amén. Vamos Amén. a salir. Ya. Hermanito, tenemos 4 minutos. Cortamos aquí Y empezamos una sesión para la última sesión. Listo. más comentarios. Claro, ¿sí? ya, hermanitos.